Te damos la bienvenida a Despiertamente, salud mental en tres pilares: ciencia, tecnología y psicoterapia. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo café con formación del año 2023. Hoy estamos de nuevo con Lisette Pedraza, nuestra experta en el tema de salud mental, y Luisa Uribe, que hace parte del equipo de la AWSD. Mi nombre es Rocío Venegas y les doy la bienvenida al tema que hoy vamos a tratar, que está en línea de nuestras preocupaciones dentro del café, y es la producción científica, la vida de los investigadores e investigadoras y su salud mental. Entonces le doy paso a Lisette para que nos presente los elementos que nos van a llevar luego a nuestra reflexión y discusión sobre aquellas cosas que nos comprometen como el trabajo de la vida científica y nuestro propio proceso personal. Adelante, Elise. Gracias, muchas gracias, Rocío y Luisa y a la WSD por este espacio. Como dices, hoy vamos a hablar un poco sobre estos temas que son un poco negligenciados en la sociedad, que es el tema de salud mental en diferentes profesiones. En este caso vamos a hablar sobre un poco de los trastornos mentales alrededor de las personas que se dedican a carreras científicas. Entonces voy a compartir mi pantalla. Creo que ya la pueden ver. Bien, pues vamos a comenzar, como dice Rocío, con este tema sobre vida científica y salud mental. Un poco para comenzar, me parece conveniente hablar sobre cuál es la incidencia de los trastornos mentales dependiendo de la profesión, ¿no? Hoy en día vivimos en una sociedad eh, de consumo, en una sociedad que se basa en la productividad, en el hacer, en el dar resultado. Y bueno, esto engloba todas las áreas profesionales, creo yo, incluida la ciencia. Entonces, hoy en día lo que se mira principalmente es la productividad cuando hablamos de las carreras científicas o todo lo que tiene que ver con STEM, ¿no? Con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero también con ciencias sociales y con diversas áreas científicas, por decirlo así. Entonces, realmente lo que más hoy en día se evalúa es la productividad. Y claro, aquí yo creo que viene un punto muy importante y es que en sí el ejercicio del científico, por decirlo de alguna manera, claro que sí es producir conocimiento, ¿no? Que en un inicio, o digamos que en su filosofía, la filosofía de la ciencia, propone un poco el producir conocimiento por el amor al conocimiento como tal, por el amor al descubrir, al encontrar nuevos hallazgos y cómo estos hallazgos se pueden aplicar para mejorar, por decirlo así, la calidad de vida de la sociedad. Esto está muy bien, pero ha habido un poco de confusión con la ciencia. Digamos que la ciencia ha caído un poco en este ámbito de la productividad, lo que ha llevado a que haya un poco de confusión en lo que es la filosofía de la ciencia como tal. Y hoy en día nos enfrentamos a, a diversos desafíos, ¿no? Como por ejemplo el publicar por publicar. Ya lo decía un sociólogo hace muchos años, que de hecho fue una frase que discutió un poco el filósofo de la ciencia Mario Bunge, que era publica o muere, ¿no? Y este tipo de lemas ha llevado a que hoy en día en la ciencia se publique por publicar, ¿no? Porque hay una prisa y hay diversas motivaciones adicionales más allá de la motivación innata del querer descubrir. Hoy en día los investigadores se enfrentan y se ven expuestos a un estrés muy alto, que es un estrés crónico,
que afecta su bienestar mental por diversas razones inmersas en el área de la ciencia, y es la presión por publicar, que hoy en día nos vemos expuestos a una necesidad de cuánto publicas, ¿no? O sea, a una necesidad de publicar cuantitativamente, pero además de eso, ¿cuál es el impacto de la revista, ¿no? ¿Cuál es el factor de impacto? Y todo esto, la necesidad de publicar muchos artículos científicos y que sean de alto factor de impacto, lleva al desarrollo de un estrés crónico en los investigadores. Y a esto se suma una competencia por la financiación, ¿no? Porque si tú no publicas artículos científicos de alta calidad, pues no te financian para que continúes con tus investigaciones. Se suman los factores políticos, las competencias personales y demás. Y esto es un gran problema porque entonces hoy en día hemos encontrado que un gran porcentaje de investigadores está siendo expuesto a un estrés crónico que está trayendo un gran número de trastornos mentales, entre ellos la ansiedad y la depresión, que son los que encabezan la lista. Y aquí viene entonces esta diapositiva y es, luego de que tenemos un artículo, vamos a ver, a pensar que este es el producto que nosotros vemos, el artículo, en este ejemplo, en la revista Science. Pero ¿qué hay detrás de ese artículo científico? Detrás de un artículo científico están los autores y coautores del artículo. Eso quiere decir que detrás de cada estudio científico hay un número de personas que han estado involucradas en su desarrollo y cada una de esas personas tiene una vida, ¿no? Entonces, ¿cómo, acá sería la pregunta, cómo esos investigadores manejan su vida? ¿Cómo es la calidad de vida de esos investigadores para que ellos puedan llegar a la publicación de sus artículos científicos? Esto hablando en términos de la calidad de su vida mental, ¿no? Emocional. Y acá tenemos algo muy importante y es, tenemos una expectativa y la expectativa es hazlo y hazlo ahora, ¿no? Estamos en la sociedad de tú lo puedes todo, entre más publiques y entre mejor publiques, mejor investigador eres. Y realmente tiene parte de verdad, pero también eso está llevando a que las personas descuiden su parte emocional, ¿no? La ciencia como parte de la vida de los investigadores debe ser eso, una parte de la vida de los investigadores. Pero por este afán de publicar tanto cuantitativa como cualitativamente, se está produciendo un desbalance. Y lo que se piensa, o lo que piensan los investigadores en parte es que entre más publiquen y mejor publiquen, pues allí van a encontrar la fuente de su felicidad y de su satisfacción. Pero realmente lo que muestran muchos estudios es que es una expectativa que poco se asemeja a la realidad, porque lo que encuentran los estudiantes es que tienen muchos años de sufrimiento que están por detrás de las investigaciones, que son años en los que sufren estrés, frustración, depresión, ansiedad, en que se aíslan de sus núcleos sociales y familiares, porque ese es otro punto, y es que carreras científicas generalmente llevan a que las personas se obsesionen un poco por terminar sus artículos y terminan trabajando largas jornadas, ¿no? Horas que son mucho más que una jornada laboral, incluyendo los fines de semana, las vacaciones y demás, lo que lleva a que ellos se aíslen de sus grupos y realmente cuando llega el momento de la publicación del artículo científico, lo que relatan muchos investigadores es, ah, qué bien, ya está publicado y ahora vamos por el siguiente, ¿no? Y se sigue repitiendo el mismo ciclo sin fin. Entonces, en este estudio, que es de una revista muy prestigiosa de Nature Biotechnology, básicamente lo que ellos hicieron fue hacer el reporte de, de algunas escalas de ansiedad y depresión con 2.279 estudiantes. Acá creo que lo ven mejor. Bueno. Y esos 2.279 estudiantes
estaban compuestos de 90% estudiantes de doctorado, 10% de maestría, de diferentes países y diferentes instituciones. Y lo que ellos encontraron fue que el 41% de estudiantes de carreras de ciencia está más propenso a desarrollar ansiedad que estudiantes de otras áreas. Y el 39% más propenso a desarrollar depresión, ¿no? Eso es lo que vemos aquí. Luego, ellos evaluaron la prevalencia de ansiedad y depresión dependiendo diversas características, como por ejemplo el género. Y aquí encontraron que tanto las mujeres como los transgénero tienen mayor probabilidad de desarrollar ansiedad y depresión cuando están dentro de carreras científicas. ¿Esto por qué? Porque en personas que son transgénero se suma toda la presión de la ciencia y encima el tabú, ¿no? Y todo el estigma que se tiene por estas cuestiones de género, que de nuevo es realmente triste que hoy en día se siga discutiendo, que sea materia de discusión el género de una persona, ¿no? Ya que realmente el género es una barrera ilusoria que se crea socialmente, pero que no existe como tal, ¿no? El género no sigue siendo más que un constructo social que personalmente creo que debe ser reformulado a nivel social. Pero bueno, y las mujeres, porque aparte de todo esto que yo he planteado un poco en resumen de lo que se vive en la ciencia, pues está la maternidad, está su familia, están muchas otras responsabilidades asociadas que ciertamente no tienen los hombres. Entonces, además de todo esto, las mujeres se enfrentan a cuidar de sus hijos, a buscar financiación para asistir a congresos, para que financien sus proyectos y pocas veces encuentran financiación que apoye su maternidad, sus hijos, su familia y demás. Entonces son trabajos extra que se le suman a las personas que quieren sobresalir en ciencia. Y aquí hay pues digamos que una carga mayor para esta población, ¿no? Y aquí en la figura número D, lo que ellos hicieron fue mirar cómo es la prevalencia tanto de ansiedad como depresión, de acuerdo a la percepción que tienen los estudiantes de equilibrio entre la vida laboral y personal, y de acuerdo a la calidad de la tutoría o de la relación que tienen los estudiantes con el supervisor o el investigador principal. Y eso viene a cortar, a contar o a tener mucho peso en el resultado. Como ustedes pueden ver aquí en rojo, son los estudiantes que reportan que están en completo desacuerdo. O sea, cuando los estudiantes desarrollan mayor ansiedad y depresión, ellos reportan que realmente no sienten que tengan un supervisor o un investigador principal o un tutor que les dé una buena tutoría, por decirlo así. No sienten que tengan apoyo amplio, tanto de su supervisor como de sus colegas. No sienten que realmente lo que ellos hacen tiene un impacto emocional positivo. Eh, Tampoco sienten que su supervisor, digamos, sea un recurso o que sea una persona útil para la carrera, y ellos tampoco terminan sintiéndose muy útil en lo que hacen, y realmente sienten que la evaluación por parte de su supervisor no es apropiada. O sea, y para la depresión es muy similar, ¿no? O sea que esto nos muestra que realmente la buena relación de los estudiantes y esas relaciones positivas de apoyo con los supervisores, profesores o investigadores principales se correlaciona significativamente con una menor ansiedad y depresión. Esto es muy, muy importante. Y en este otro estudio, lo que ellos mostraron fueron diferentes factores que están asociados al burnout, ¿no? El burnout es
básicamente en palabras sencillas, es un estado de estrés crónico de desgaste profesional, ¿no? Lo que se conoce como los que se queman en lo que están haciendo, ¿no? De tanto desgaste profesional que han tenido. Y ellos lo que hicieron fue identificar 5 tipos o 5 factores, 5 perfiles de burnout asociados con diferentes patrones de exigencias y de recursos laborales. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, estas son las medias de los predictores del burnout. Y básicamente lo que ellos encontraron fue que la interferencia, o sea, cuando los estudiantes o los científicos, los investigadores perciben que hay una interferencia entre su vida laboral y personal, o sea, que no tienen un equilibrio, que tienen una alta presión por publicar y que aparte de eso se suma la inseguridad laboral, ¿no? Que tienen las personas que trabajan en ciencia, y es que viven el día a día, ¿no? El día que se te acaba el doctorado o el postdoctorado o el proyecto, pues al otro día ya no tienes más presupuesto ni financiación para continuar. Entonces, cuando se ven estos, digamos que estas características en los estudiantes, cuando ellos perciben esto, existe más probabilidad de clasificarse en el perfil de alto riesgo de burnout. O sea, cuando existen estas características, hay un riesgo mucho más alto de que los estudiantes desarrollen estrés crónico y desgaste profesional. Y en cuanto a los recursos laborales, que es lo que vemos en la figura de abajo, lo que muestran es que los estudiantes que tienen puntuación más baja en oportunidades de aprendizaje, en significado de trabajo, o sea, los estudiantes que sienten que lo que hacen realmente no es significativo, no les da un sentido de vida, y que es bajo el apoyo social, tanto de los colegas como de los supervisores, igual tienen más probabilidad, más riesgo de desarrollar un perfil alto de burnout. Esto es importante porque esto aquí también nos está mostrando de una u otra manera, de forma implícita, que tanto el que los estudiantes o los investigadores sientan que están aprendiendo, que es una oportunidad de aprendizaje, entre ellos más, digamos, sientan que lo que hacen es significativo, que es importante, y entre ellos más perciban el apoyo social de sus colegas y de sus supervisores, quiere decir que son predictores muy importantes de prevención, ¿no? O sea, estos serían los rasgos que van a prevenir que se desarrollen eh, problemas como ansiedad y como depresión. Y voy a poner las fotos aquí. Esta es como una institución, ¿no? Que se llama, como lo pueden ver aquí, Researcher Mental Health Manifesto. Básicamente es el manifiesto por la salud mental y el bienestar de los investigadores. Y lo que hace, digamos que esta organización es instar a diferentes partes interesadas en investigación y en calidad de vida de los investigadores a que se elaboren políticas para supervisar, mejorar y mantener el bienestar y salud mental en los entornos de investigación. Y esto ya ha llevado incluso hoy en día a que hayan conferencias y a que hayan, digamos que, nuevas políticas y nuevos proyectos para incentivar entornos de investigación más apropiados que cuiden de la salud mental de los estudiantes. Incluso este año, justo el encuentro es aquí en Budapest, eh, pero bueno, como pueden ver, ya se están haciendo conferencias y encuentros internacionales para hablar y discutir sobre este tema. Entonces, un poco el llamado a la reflexión individual, que es un poco lo que pongo aquí de reflexión, y ya Rocío y Luisa me ayudarán a continuar con las reflexiones. Es un poco mirar la visión túnel, ¿no? O sea que realmente a veces los estudiantes y los investigadores nos enfocamos en una visión túnel,
en que no vemos más que la vida investigativa. O sea, no vemos más que la vida científica, que la investigación, los proyectos que estamos realizando y realmente no nos damos cuenta que nuestra vida es mucho más que eso, ¿no? Para eso es necesario tener una visión mucho más amplia, ¿no? 360 grados y poder ver que son muchas áreas las que componen nuestra vida, no solo la científica. En la perspectiva, sería muy interesante preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los límites reales de mis deberes, de mis obligaciones y de mis motivaciones? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y hasta qué punto, en dónde comienzo yo y termino yo, ¿no? Y en dónde comienza mi trabajo como investigadora y poner un poco de límites en nuestra vida. En la parte de equilibrio, sería un poco pensar sobre cómo el superdesarrollo de un aspecto, o sea, el dedicarnos a ser grandes publicadores de artículos científicos, puede significar el subdesarrollo de otras áreas. Eso significa perder nuestras parejas, nuestra familia, aislarnos de los amigos, perder tiempo de nuestra vida en que podemos aprender cosas diferentes, viajar, hacer nuestros hobbies y demás. Y lo último sería como un llamado a que intentemos invertir el orden de las prioridades. O sea, en vez de poner nuestro trabajo como el centro, ¿no? Como el sol de nuestro sistema solar, yo creo que el sol debería ser nuestra vida. Y las diferentes áreas, como el área científica, los hobbies y demás, deberían ser áreas que están alrededor, orbitando alrededor de lo principal. ¿Y qué sería lo principal? Nuestro bienestar, nuestra salud mental. Entonces era un poco como ese llamado a la reflexión y al cambio de perspectiva. Bueno, y creo que ese invertir las prioridades es eso, es comenzar a lo que dije un poco ahora, ¿no? A ver que lo principal somos nosotros y que realmente los artículos y demás vienen a ser una de las partes que orbitan alrededor de lo importante. Sería eso. Y muchas gracias. Gracias, Lisette, por traernos también, digamos, elementos que nos permiten cuestionarnos, poner esa pregunta en nuestra salud mental y sobre todo en relación con el ejercicio del trabajo científico. Yo creo que nos has traído un elemento clave que es la pregunta por ese contexto general en el cual nuestra labor se inscribe y es un poco la revisión de que sin lugar a dudas el sistema de producción de conocimiento se ha tornado en un ejercicio permanente de presión y de exigencia que se concentra fundamentalmente en esa producción para categorizar a los investigadores, para categorizar a los grupos de investigadores, para categorizar también entonces a la producción en términos de revistas, publicaciones, etcétera, y poder con eso crear unos estándares que cada vez más condicionan las formas de vida de las personas que hacen ciencia, ¿no? Y yo creo que es muy interesante porque entonces nos dejas ver que si bien es ese contexto, esa generalidad de ese sistema tan amplio que significa estudiar, graduarse, hacer publicaciones, una cantidad de elementos que sin duda generan mucho estrés, eh, pareciera a veces aparecer, más bien, no aparecer, sino más bien pareciera invisibilizarse dos cosas que me parecen importantes, son el estrés y el síndrome de burnout, que en todo caso pasa muy desapercibido. Tengo la sensación de que solo nos damos cuenta de que las personas tienen problemas de salud mental cuando encontramos trastornos severos y condiciones incapacitantes, pero no antes. Quiere decir como que hemos aprendido también a vivir en formas
de estrés permanente, eso que tú decías, el estrés crónico, que me parece que es importantísimo porque mm, se incorpora en la vida cotidiana de una manera en que no logramos establecer un pare donde definitivamente la persona tenga esa posibilidad de detenerse día a día y dar alimento a su salud mental. Cuando ya vienen los trastornos severos, lo que encontramos es que definitivamente se genera un momento de un pare obligatorio en el que definitivamente las personas quedan pues fuera de su posibilidad, digamos, de trabajo en la vida cotidiana. Pero lo otro aparece todo el tiempo y socava, socava y socava esa condición de calidad de vida. Y por último, bueno, chévere darte las gracias por traer aquí a Remo. Remo es esta red muy interesante de la que también en algunos momentos hemos podido establecer algunas conexiones. Por tiempo no hemos podido vincularnos de una manera más cercana y me alegra mucho que van a estar en Budapest y a lo mejor seas tú quien nos represente allá en ese espacio porque sin lugar a dudas es un conjunto de instituciones, organizaciones, personas que están dedicadas a mitigar un poco de esta situación. Y creo que allí hay un gran esfuerzo. El manifiesto, nosotros hicimos parte, digamos, de aprobar ese manifiesto y de decir si estamos de acuerdo y consideramos esto muy, muy relevante. Y en ese sentido, pues hay que seguir acompañando un poco esa iniciativa que me parece muy, muy interesante para el ejercicio de un trabajo cada vez también digno, donde se empiecen a garantizar condiciones para el trabajo y la producción de conocimiento. Creo que es algo que también merece un poco de atención y la consideración de cómo es que se están dando las condiciones para el trabajo en la construcción de conocimiento. Así es. Gracias, Rocío. Y no sé si Luisa tienes algún comentario. Sí, claro, Lisset, Rocío, muchas gracias por sus reflexiones. Digamos que escuchándolas uno reflexiona y se da cuenta de muchas actitudes y posturas que toma uno desde la investigación que efectivamente no son zonas y situaciones que uno llega a normalizar y a olvidar ese fin último que tú mencionabas que tiene la ciencia, que más allá de una publicación o un reconocimiento, pues ese fin último de poner la ciencia al servicio de la gente y que muchas veces se va desvirtuando en el camino. Pensaba también que las instituciones educativas, yo haciendo parte de una institución de educación superior, fallamos también a veces al exigir y olvidar a esa persona, a la persona que tenemos al frente, sus contextos, sus diferentes facetas en la vida, siempre obligando a ejercer esa presión y a esforzar a las personas de llegar a resultados tangibles que les sirvan a uno entre los grupos de investigación, ¿no? Las publicaciones, las ponencias. Entonces, a veces también desde las instituciones de educación superior fallamos en eso y la presión es bastante y olvidamos efectivamente quién es esa persona y la humanización de esa persona que tenemos al frente. Entonces, ahí también hay un reto grande. No creo que sea simplemente algo en Colombia, sino considero que debe ser un tema global en donde esa visión de las formas de la educación y de medir los estándares y decir quiénes han investigado más o menos o quiénes son más reconocidos o no, tendría que buscar otra forma porque realmente hay una dualidad en lo que estamos viviendo. Y veía otra forma que tú mencionabas que me pareció muy interesante desde, digamos, la ciencia y es cómo identificarse no como un investigador, ¿no? Porque ve uno eso, la gente empieza a hacer su doctorado, después para recursos, para seguir creciendo, entonces empiezan el postdoctorado y entonces es un camino que nunca acaba y que uno no sabe dónde decir, aquí ya no más, y si no soy doctor y si no soy investigador, ¿qué soy? ¿Dónde me ubico? En dónde estoy? Entonces eso me parece también supremamente cuestionable internamente porque uno se mete en eso y como que no hay fin y sigues y sigues y sigues y si no estás ahí, entonces, ¿quién eres? Y no sabes identificarte en otro espacio.
Esas son como las dos reflexiones que yo quería hacer muy desde mi rol de investigador y de docente, que digo, bueno, aquí hay algo que no estamos teniendo en cuenta y efectivamente caemos en ese círculo vicioso sin darnos cuenta. Gracias Luisa. Sí, eso es muy importante y yo creo que para finalizar, el mensaje es, no hay nada malo en el artículo o en publicar varios artículos o en el factor de impacto. El problema está en la relación que tenemos nosotros como investigadores con los artículos, con la producción científica. Es un poco lo que tú decías, el no identificarnos tanto con el Ujú. papel que jugamos y lo otro en relacionarnos de una manera mucho más sana con lo que hacemos. Yo creo que en la relación está un poco la clave de la cuestión y es relacionarnos mucho mejor con lo que hacemos y ver la ciencia o ver más bien ver todo lo que hacemos como un medio para un fin, pero no como un fin en sí mismo. Eso es muy importante. Ujú. Creo que tú mencionabas algo en los estudios que se revisaban, y es la función que puede tener el tutor, el supervisor, digamos que también el y demás, y que la traía Luisa también a colación. Y a mí me parece que dentro de las acciones que se están realizando en la red nuestra, en este trabajo de la OWSD, nuestro sistema de tutorías y de reconocer ese ejercicio de acompañar a otros en esa producción, me parece que empieza a ser un gran recurso. Y en ese sentido de invitarlas, de invitarlos dando el cierre a este espacio que ha agotado, a que también propongamos nuevas alternativas y nuevas posibilidades de seguir acompañándonos. Así que abierta esta invitación, agradecer a Lisette, agradecer a Luisa por este espacio y seguramente en nuestro café con formación estaremos retomando nuestras discusiones. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Recuerda visitar nuestro sitio web y página de Instagram. No dudes en contactarnos para más información.